A veces, los mayores misterios no se esconden en lo profundo de una selva, ni bajo kilómetros de océano, sino justo frente a nosotros, expuestos en una vitrina de museo. Objetos que millones de personas han visto, pero que casi nadie se ha detenido a mirar con atención. Y, sin embargo, siempre hay alguien que se detiene. Alguien que mira más allá de la forma, que se pregunta por la historia que ese objeto podría guardar. En el Museo Nacional de Irak se conserva uno de esos artefactos que parecen desafiar la lógica. Es pequeño, sencillo, sin ornamentos llamativos. Y, aún así, podría cambiar la forma en que entendemos la historia de la electricidad. Hoy lo conocemos como la batería de Bagdad. Era 1936. En las afueras de Bagdad, un grupo de obreros trabajaba bajo un sol implacable, excavando para tender un nuevo tramo de ferrocarril. El aire seco levantaba nubes de polvo que se pegaban a la piel y hacían arder la garganta. El sonido metálico de las palas contra la tierra endurecida por siglos se mezclaba con el murmullo constante de los hombres. Entre fragmentos de cerámica rota y piedras erosionadas, uno de ellos encontró algo que llamó su atención: una vasija de barro cocido, intacta, de unos 15 centímetros de altura, sellada con un cuidado poco común. A simple vista parecía una pieza corriente, como tantas otras halladas en excavaciones arqueológicas. Pero cuando la abrieron con cuidado, lo que apareció dentro no se parecía a nada que hubieran visto antes. En su interior había un cilindro de cobre perfectamente encajado, y dentro de él, una varilla de hierro. Ambos elementos estaban unidos y sellados con una sustancia oscura y pegajosa, probablemente asfalto natural, que impedía que el contenido se filtrara o evaporara. En el fondo, unas manchas y residuos cristalizados revelaban que, en algún momento, el recipiente estuvo lleno de un líquido ácido, tal vez vinagre o jugo fermentado. El hallazgo fue llevado al Museo Nacional de Irak, donde quedó almacenado como una curiosidad más entre miles de piezas antiguas. Pasaron varios años antes de que Wilhelm König, director del museo y arqueólogo con formación en electroquímica, se detuviera a examinarlo. Lo que vio lo llevó a plantear una hipótesis tan atrevida como polémica: ¿y si ese conjunto de cobre, hierro y ácido era, en realidad, una batería? ¿Y si, en plena antigüedad, alguien había descubierto cómo generar electricidad mucho antes de lo que creemos? König decidió poner a prueba su idea. Fabricó una réplica utilizando los mismos materiales: arcilla cocida, cobre, hierro y un líquido ácido como electrolito. El resultado fue inmediato. El dispositivo generó electricidad entre 0.5 y 1.5 voltios. No era mucha energía, pero sí, suficiente para provocar reacciones químicas simples, como la electrólisis o incluso chapar metales con una fina capa protectora. La sola posibilidad de que un objeto de más de 2000 años pudiera producir electricidad bastó para encender la imaginación de arqueólogos, científicos y curiosos. Pero también levantó cejas. ¿Estábamos interpretando correctamente ese artefacto o imponiendo sobre él una visión tecnológica propia del presente? Para comprender el alcance de este hallazgo, debemos viajar atrás en el tiempo, a la región conocida como Mesopotamia, la tierra entre ríos. Situada entre el Tigris y el Éufrates, fue cuna de civilizaciones que marcaron el rumbo de la humanidad: sumerios, acadios, babilonios y asirios. En las calles de ciudades como Uruk, Babilonia o Nínive, la vida era intensa. Los comerciantes ofrecían grano, vino, aceites, metales preciosos y cerámica finamente decorada. Los artesanos moldeaban joyas y herramientas con manos expertas. Los escribas, con punzones de caña, grababan registros comerciales y leyes en tablillas de arcilla húmeda. Los zigurats, imponentes estructuras escalonadas, se alzaban sobre el horizonte, visibles desde kilómetros de distancia, sirviendo como templos, observatorios y centros administrativos. La ingeniería hidráulica era uno de sus mayores logros. Extensas redes de canales y presas transformaban paisajes áridos en campos fértiles, asegurando cosechas abundantes incluso en épocas difíciles. Su legado incluye la invención de la escritura cuneiforme, códigos legales como el de Hammurabi y avances en matemáticas, astronomía y arquitectura. Y, sin embargo, en todo este inmenso registro cultural y tecnológico no hay mención alguna a la electricidad. Ningún texto, ningún dibujo, ningún objeto, salvo esa pequeña y desconcertante vasija hallada cerca de Bagdad. En 1938, Wilhelm König decidió presentar su propuesta ante la comunidad académica. Aquellas vasijas no eran simples recipientes, sino auténticas celdas galvánicas primitivas.
Según su hipótesis, los antiguos mesopotámicos, de algún modo, habían descubierto que al combinar cobre, hierro y un líquido ácido, se podía generar electricidad. Una idea tan audaz, que no solo sugería un hallazgo arqueológico, sino la necesidad de reescribir parte de la historia de la tecnología. Décadas más tarde, en los años 70, el ingeniero Willard Gray decidió poner a prueba esta hipótesis con un experimento que respetara al máximo las condiciones originales. Reprodujo la vasija con arcilla cocida, añadió un cilindro de cobre, colocó una varilla de hierro en su interior y selló todo con betún natural, tal y como parecía haber sido hecho en el artefacto original. Usó vinagre como electrolito. El resultado fue una corriente continua de aproximadamente 1 voltio. Aunque modesta, la energía generada era suficiente para demostrar que, técnicamente, la estructura podía funcionar como una batería. En 1978, un equipo del laboratorio de General Electric fue un paso más allá. Utilizando ácido acético, lograron que la vasija produjera electricidad de manera estable durante varios días seguidos. Al conectar varias réplicas en serie, consiguieron un voltaje mayor, suficiente para chapar piezas metálicas, con una capa dorada, reproduciendo técnicas de galvanoplastia que hoy consideramos modernas. Estos resultados despertaron aún más el interés de la comunidad, que empezó a preguntarse si en la antigüedad existían técnicas más avanzadas de lo que siempre habíamos pensado. En décadas más recientes, otros investigadores han experimentado con réplicas de diferentes tamaños y materiales, consiguiendo encender pequeñas luces LEDs, realizar electrólisis e incluso poner en funcionamiento relojes digitales simples. Cada nuevo experimento confirmaba que la estructura podía producir electricidad, pero no aclaraba la cuestión central: ¿era realmente ese su propósito original? Para muchos arqueólogos, las objeciones siguen siendo sólidas. No existen registros escritos o representaciones gráficas en tablillas que indiquen un uso intencional de la electricidad. No se han hallado elementos asociados, como cables, conectores o dispositivos que pudieran aprovechar esa energía. Y el voltaje generado es bajo, útil solo para tareas muy específicas y a pequeña escala. Este debate ha dado lugar a 3 interpretaciones principales. Primera, la versión oficial: recipientes diseñados para almacenar sustancias químicas o realizar rituales, donde los metales y el líquido ácido tenían un valor simbólico o medicinal. Segunda, la alternativa plausible: primitivas celdas galvánicas, empleadas por artesanos orfebres, para procesos de dorado o limpieza de metales, un conocimiento transmitido oralmente y reservado a pocos. Tercera, la hipótesis especulativa: vestigios de una tecnología avanzada, que pudo llegar a Mesopotamia por contactos culturales desconocidos y que se perdió con el tiempo. La batería de Bagdad no es el único misterio arqueológico que plantea preguntas difíciles de responder. En Egipto, las llamadas bombillas de Dendera han sido interpretadas por algunos como representaciones de lámparas eléctricas, aunque la mayoría de egiptólogos las considera símbolos religiosos. En Grecia, el mecanismo de Anticitera, encontrado en el fondo del mar, dentro de un naufragio, reveló un conocimiento mecánico y astronómico sorprendentemente avanzado para su época, capaz de predecir eclipses y posiciones planetarias con una precisión asombrosa. En templos romanos y egipcios hay leyendas de lámparas eternas que permanecieron encendidas durante siglos sin explicación aparente. Incluso en América precolombina, ciertos hallazgos metalúrgicos y arquitectónicos muestran un dominio técnico que parecía adelantado a su tiempo y cuyo conocimiento se perdió con la llegada de los europeos. Cada uno de estos casos, como la batería de Bagdad, nos recuerda que el pasado aún guarda secretos que desafían nuestra comprensión y que algunas respuestas podrían estar esperando pacientemente a ser redescubiertas. Más allá de cualquier interpretación técnica, la batería de Bagdad nos deja una pregunta esencial: ¿por qué un objeto tan pequeño y sencillo ha fascinado a tantas personas durante décadas? Tal vez la respuesta esté en nuestra atracción por lo desconocido. Vivimos en una era en la que casi todo parece explicable, donde cualquier duda puede resolverse con una búsqueda rápida en Internet. Pero cuando algo no encaja, cuando aparece un objeto que no se ajusta a lo que creemos saber, nuestra curiosidad se activa. Es como si el pasado nos tendiera una invitación silenciosa, pidiéndonos que lo observemos más de cerca, que volvamos a hacer preguntas que creíamos resueltas. La batería de Bagdad, sea lo que sea, se ha convertido en un símbolo. Para algunos, representa un saber ancestral perdido, un capítulo de la historia que nunca fue escrito, o que se borró con el paso del tiempo.
Para otros, es un ejemplo de cómo proyectamos nuestras ideas y tecnología moderna sobre culturas que pensaban y creaban con otras lógicas, quizá más simbólicas que técnicas. Aparece en documentales, libros de historia alternativa, series de ciencia ficción y en incontables debates en Internet. Sea cual sea la postura, su magnetismo es innegable. No solo despierta curiosidad, también nos recuerda que la historia oficial nunca es un relato cerrado y que siempre hay huecos, lagunas, fragmentos que no encajan del todo. ¿Fueron realmente baterías o simples recipientes de uso ritual? ¿Prueba de un conocimiento olvidado o un malentendido alimentado por nuestra imaginación? Quizá nunca tengamos la respuesta definitiva. Y tal vez esa incertidumbre sea, precisamente, lo que las hace tan valiosas. Porque, al final, son los objetos que nos obligan a mirar dos veces, las piezas que no encajan, y los silencios que dicen más que 1000 palabras, los que mantienen viva nuestra necesidad de explorar. El misterio, incluso sin resolver, alimenta nuestra capacidad de asombro y nos recuerda que el conocimiento no es una línea recta, sino un mapa incompleto lleno de zonas por descubrir. Si este viaje por lo desconocido te dejó pensando, o con más curiosidad que antes, suscríbete para seguir explorando juntos otros misterios del pasado. Porque, a veces, lo más importante no es encontrar la verdad, sino no dejar nunca de buscarla. Y en esa búsqueda, quizá descubramos que lo desconocido no siempre es un obstáculo. A veces, es una invitación.